Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Muy buenas tardes desde España. Iba a decir buenos días, pero buenos días desde América. Estamos por acá, como siempre, conectados, saludando a las personas que se conectan y nos ven desde todos los rincones del planeta. Hoy un gusto nuevamente estar con el Gocho Oficial. Yo le digo por nombre y apellido, el Gocho Oficial. Un fuerte abrazo, Gocho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Don Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Esta semana, que es la primera semana de julio, arranca tortuosa, porque en Venezuela no vemos que se prenda una velita, puesto que quien tiene el sartén por el mango lo que va a hacer es cumplir un año desde que más de 7,5 millones de venezolanos le dieran el apoyo y no hemos pasado de una retórica balurda de estar ofreciendo escapularios y esperanza, y políticamente a los comunistas que son ateos no se les tumba con esa oferta. Le copio. Totalmente de acuerdo. El 28 de julio va a ser un día bastante complicado, a menos que salgan, como dicen por ahí, cisnes negros, es decir, fenómenos inesperados. Y va a ser un día bastante complicado, sobre todo para María Corina Machado, porque el capital político, que de acuerdo a algunas personas, yo no lo dudo, dicen que se ha venido diluyendo hasta en un 30 o 40%, pues se va a diluir aún más, porque se hicieron algunas promesas que no se pudieron responder, sean cuales sean las razones. Hoy vamos a desarrollar algunos temas sobre eso. A las personas que se están conectando, a tu distinguida audiencia, Gocho, que la valoro muchísimo porque también aprendo de cada comentario que me envían, pueden seguirme en mi canal Consentido Crítico. Allí vamos a estar semanalmente desarrollando pues, contenido referente a Venezuela y también a la geopolítica mundial. Hoy en la tarde voy a estar en un programa especial desarrollando el tema de los ascensos, Gocho, que te lo había comentado, los ascensos a generales en Venezuela, para meternos por aquí por la baranda con este tema, Gocho. No sé si ya te enteraste de lo que son estas largas listas que ya desde hace más de 10 años, sí, mucho más. Creo que ya vamos cerca de los 13 años las listas de generales. Realmente es un desfile, esto es una comparsa digna de un zambódromo. En el ejército, Gocho, entre generales de división y generales de brigada son 50 generales. En la aviación son alrededor de 40, 18 generales de división y creo que 21 o 22 generales de brigada. Es una locura, aún teniendo en cuenta los pocos, digamos, los pocos oficiales que van quedando, porque la gente va desertando en masa. Gocho, no sé cómo lo ves tú, estos grandes números de ascenso. Y en la lista que tú tienes, ¿cuántos van para la Armada? Mira, solamente me ha llegado la del ejército y la de la aviación. Asumo yo que en la Armada. Lo que pasa es que aquí hay algo interesante, Gocho. Realmente yo creo que a partir del año pasado se está ascendiendo todo lo que llega a coronel. Aquí no hay, no que una junta de ascenso, no. La orden es ascender todo lo que llega a coronel porque se están quedando sin oficiales. Ejemplo, mi generación, los que son tenientes coroneles y ya algunos han ascendido a coroneles. Estamos hablando que en la aviación hay promociones de 17 oficiales, de 15 oficiales, de 12 oficiales. Y aquí viene una píldora en estos ascensos que va a marcar un antes y un después para el que conoce de la Fuerza Armada, porque están ascendiendo al primer suboficial profesional de carrera. Y algunos gritarán, es que se les dice oficiales técnicos. Esa persona que está ascendiendo a oficial técnico se graduó como un suboficial profesional de carrera. Y eso no tiene nada malo. En los ejércitos más avanzados del mundo también se le dan grados a personas que no egresaron, digamos que de las escuelas militares. Uno de los ejemplos es Colin Powell. Colin Powell, bueno, detentó muchísimos cargos militares y él no se graduó en una escuela militar, él no pasó por West Point. El tema no es ese, el tema es que en Venezuela, una Fuerza Armada que llevan como una bodega, pues tiene esta cantidad ingente de generales solamente para cumplir con ellos y tenerlos ahí medio contentos, que ya un general tampoco es que tenga muchos atributos. Y bueno, como se están quedando sin esos militares, pues tienen que llenar el saco, Gocho, y meten a un general graduado en una escuela de suboficiales, cosa que no responde a la tradición castrense de Venezuela. Bueno, lo primero que te puedo decir es
que de acuerdo a la historia en la Armada, un suboficial es suboficial, por debajo de y por encima de un sargento, pero no dejarán de ser suboficiales, así le ponga oficiales técnicos y póngale lo que usted quiera. Eso no es de acuerdo a la tradición militar venezolana, cuando hubo. Segundo, el otro tema que quizás es pertinente decir es que hoy en día un general no es más que un furriel y un radiooperador con soles en el hombro, pero no deja de ser más de un chichero más, porque a eso volvieron las fuerzas hambriadas venezolanas. Una manga de chicheros con un uniforme que en vez de ser el uniforme azul del recogedor de basura, pues tienen un uniforme verde, que es el que llaman el chino o el patriota o no sé qué. Pero más allá de eso, ¿qué representa un general? ¿A quién manda? Calcula tú que cuando teníamos fuerzas armadas, por allá en la década de los 80 y los 90, en una promoción se ascendían 5, 6 generales de brigada y subían 2 generales de división o 1 para poder tener la verdadera pirámide de la subordinación y el respeto que se necesita, porque tú no puedes subir generales porque les toca, tú tienes que subir generales porque hay cargos. Entonces, como ahora multiplicaron los cargos para guisadores y bandidos, entonces por eso es que están regalando soles a diestra y siniestra. Y además lo que quieren es diversificar el peso del cartel de los soles. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora todos los generales son narcotraficantes en potencia, porque todos llevan soles en el hombro. Y la otra, ¿y qué creen? Que porque tengan un regimiento o una brigada de generales y almirantes, el día que Eric Prince proceda a caerles a cascazos, con eso se van a salvar. Y otra más, ¿y qué creen? Que esto, porque tienen un montón de generales, cuando salgan a gobernar o a pretender mandar las pandillas de maleantes del tren de Aragua y del tren del Llano y del tren de Tucupita y del tren de Las Claritas, ¿acaso que esos malandros le van a parar patín porque los tipos sean generales? Allá usted es general por la cantidad de gente que es capaz de desvivir. Y la pregunta es, ¿todo este poco generales a cuántos han desvivido para que tengan el respeto de los subordinados? No tanto de los soldados, sino de los malandros, que es con lo que ellos están contando para hacer la resistencia el día que haya una decisión de los americanos o de quitarse estos tipos de encima. Esas son las preguntas que hay que hacerse. Más allá de que si están ascendiendo a 50 o a 100 barrigones que no están formados, no tienen cualidad intelectual, ni mucho menos aptitud militar. Lo único que son es bandidos, guisadores, narcotraficantes y violadores de la ley. ¿Te copio? Mira, Gocho, para ir cerrando este tema y pasar a otro que quiero ir desarrollando contigo, yo vengo haciendo una crítica totalmente cierto, como siempre, lo que tú vienes comentando. Vengo haciendo una crítica porque hay periodistas, bueno, específicamente una periodista, que ella se dedica al tema militar, porque se crean títulos, especialistas en fuente de tema militar, y bueno, cuando tú lees, uno que fue militar, porque no deja de serlo, porque siempre eso es un apostolado, uno encuentra, bueno, muchos vacíos. Yo el año pasado hice una crítica, algunas personas me lanzaron piedras, porque siempre empiezan los artículos. Vamos a ver quién ascendieron. Ajá, ascendieron a Carlitos Pérez. Bueno, es que Carlitos Pérez se graduó en el puesto 180 cuando era cadete. Entonces, imagínate, ahora es general. Como si debe ser que actualmente en una Fuerza Armada donde todo es una pandilla, donde ninguno sirve para absolutamente nada, debe ser que si tú te graduaste de 189 o te graduaste de 1 o te graduaste de 10, debe ser que tú vas a hacer un papel diferente al de ser un pandillero y un jalabola dentro de la Fuerza Armada. Porque todavía hay personas que quieren analizar a Venezuela, a la Fuerza Armada y a la política desde un punto de vista de un país funcional, teniendo en cuenta, y para el que no lo sepa, se tiene lamentablemente un país disfuncional que dejó de ser y que se tiene que reconstruir desde los primeros bloques. Y con este cemento de estos bloques, Gocho, es que hago el switch para el otro tema. Mira, Gocho, estoy ahora etimológico y académico desde el punto de vista político, porque vengo desarrollando varios programas hablando del tema de las consecuencias de la socialdemocracia.
Cuando nosotros hablamos en Venezuela de lo que son los 40 años de democracia y tal, bueno, fueron 40 años efectivamente, donde hubo indicadores bastante interesantes con actuaciones de algunos presidentes, digamos, más brillantes que otros, pero sencillamente la realidad es que vivimos sumergidos siempre en una socialdemocracia. ¿Y qué es lo que ha causado la socialdemocracia en Latinoamérica y también en otros países fuera de Latinoamérica? Las socialdemocracias mutan, se deforman, tienden, el sistema es así, lamentablemente es así, mutan y se convierten en izquierdas radicales y derivan en lo que pasó en Venezuela. El chavismo es hijo de la socialdemocracia y el Estado, el narcoestado, el narcogenocida Estado que nosotros tenemos en Venezuela es hijo del chavismo. Entonces, si nosotros eliminamos el chavismo, sigue quedando la socialdemocracia. Es decir, vamos a atacar la consecuencia. Nosotros no estamos atacando las raíces. Ayer saqué un programa que los invito a que lo vean en mi canal, donde digo que la socialdemocracia se devoró a María Corina por querer pactar y seguir en este juego. Yo lo veo como un poco enfermizo de siempre querer mantenerse en el medio. Bueno, es que yo soy de izquierda, pero yo estoy más a la derecha. La derecha de la izquierda es la socialdemocracia. Yo quiero un capitalismo social. No, amigo, aquí lo que resuelve los problemas y saca a las personas de la pobreza son los sistemas liberales clásicos. Ah, pero no lo dice Eduardo Figueroa, eso lo dicen los mismos países que han ido creciendo. Gocho, tú que tienes, tú que sabes tantas cosas del mar, Gocho, un dicho por allí bastante famoso dentro de las personas de la Armada. Tú que sabes tantas cosas de todos estos temas de la socialdemocracia y que creciste además en este país con más nociones de las que yo puedo tener enmarcado en las políticas socialdemócratas, ¿cuál es tu opinión sobre las consecuencias que nosotros venimos arrastrando de este terrible sistema? Quizás el problema más importante que tenemos en Venezuela es que nacimos y crecimos durante procesos desarrollados por la socialdemocracia en Venezuela, llámese copellanos o adecos, porque igual eran socialdemócratas, porque los copellanos porque no eran socialdemócratas dejaban de ser socialistas, porque era el ala socialista de la izquierda, de la derecha de la iglesia. Pero sí, pero ¿cuál fue el problema? El problema es que en Venezuela queremos hacer análisis histórico de la política sin colocarle ni una gota en un gotero del componente de la economía de la época para poder hablar de buenos resultados o de algunos éxitos. ¿Y qué es lo primero que hay que decir? Que Betancur recibió un país que tenía un enorme ingreso fiscal con un estado reducido y que Venezuela producía más de 3.400.000 barriles de petróleo en la mano de más de 25 corporaciones que estaban sacando petróleo y compitiendo entre ellas. Segundo, el Estado venezolano no sacaba petróleo, lo único que hacía era cobrar impuestos y royalty. Y gracias a eso era que el Estado se dedicaba a hacer lo que más o menos debe hacer un Estado, que es tener ejército, y le tocó hacer la guerra de guerrillas, tener policías para tener ley y orden, tener justicia para tener tribunales, fiscalía, etcétera, y dar educación y salud. Y mientras el Estado hizo eso, logró producir un ascenso social importante. Cuando ese Estado, motivado a la voracidad de los cuadros políticos del concepto de la socialdemocracia, comenzaron a querer más poder, se desvirtúa el país y cometimos la gran pendejada con Betancur cuando no se dieron más concesiones petroleras y se produce la ley de reversión. Ese es el gran legado de un hablador de bolserías que era Pérez Alfonso, que no era más que un rico caraqueño resentido social, que en el fondo era un ñángara de corazón, pero el sujeto pretendía ser como todo socialista, bebiendo café en los Champs-Élysées, pero socialista al fin.
Entonces, el primer error de la democracia es no dar más concesiones. Eso forzaba la ley de reversión petrolera 25 años después. Y de paso, Carlos Andrés comete la pendejada de adelantarla a 1976, cuando estatiza la industria petrolera. Ese es el primero. El segundo problema es que Caldera agarra y estatiza la industria del gas, que eso fue otra gran estupidez porque comenzó el proceso de desinversión en el gas. Tercero, cuando Caldera, en diciembre del año de la entrega de su mandato, denuncia el tratado comercial que tenía Venezuela con los Estados Unidos desde la época de López Contreras, y era la razón por la cual éramos ricos. Y en ese momento le dimos una patada en la cara a nuestro principal socio. Y después Carlos Andrés se trae a otro comunista imbécil que le regalaron el título en la Escuela de Negocios de Londres porque le estaba pagando una beca al Estado venezolano, al comunista de Gumersindo Rodríguez, y ese carajo es el que convence a Pérez 1, de que había que estatizar la industria del aluminio, la industria del hierro y después la industria del gas, la industria del petróleo, para parecernos a México, para parecernos a Egipto, para parecernos a las dinastías del Golfo Pérsico. Y entonces cuando tú ves todas esas estupideces en materia económica, fiscal y financiera, es lo que hace que la voracidad política de la socialdemocracia destruya el país para después de venir en una basura como la rata de Chávez. Te copio. Mira, Gocho, tuve un programa desarrollando este tema de la socialdemocracia. Lamentablemente tuvimos algunos temas allí de audio y le comentaba al compañero con el que estaba desarrollando los temas que me puse un poquito curioso con el tema de la inteligencia artificial y le dije a la inteligencia artificial, oye, mira, inteligencia artificial, hazme un análisis ahí, actúa como si fueras un analista político liberal y dime, por favor, cuáles son los aspectos positivos de la socialdemocracia. Y entre algunos puntos que me pasan, importante, él dice, mira, la socialdemocracia, siempre y cuando cumpla con algunos elementos, puede, bueno, causar, digamos, dejar algunos efectos positivos. Entonces, lo principal que salía era limitar el tamaño del Estado. Este elefante que nosotros tenemos en Venezuela, que algunas personas hablan de que los empleados públicos llegan a 2 millones, no creo que llegue a 2 millones, pero por lo menos 1 millón de empleados públicos hay por ahí. Es una locura que se viene heredando de los 40 años de democracia. Hay personas que dicen, bueno, pero es que imagínate, ojalá volviéramos a los 90, a los 80. Yo estoy en esta campaña de decir las cosas como son, porque en algún momento, porque eso llegará y haya un cambio, nosotros tenemos que saber que es que antes no es que estábamos bien. Nosotros veníamos ya cojeando de una pata y con la otra llena de barro, porque si no, no llegan estos ñangaras chavistas a posicionarse como se han posicionado, y mucho menos a convivir con una oposición sinvergüenza como la que tenemos en este domo, en esta burbuja que ellos han ido creándose todos, bueno, viendo quién se parece más a Betancourt, porque solamente eso han logrado. Lo otro es que se hablaba del clientelismo, y el clientelismo, Gocho, deriva en lo que estamos hablando de los generales. Otra de las consecuencias de la socialdemocracia, o cosas que se deben evitar dentro de una socialdemocracia, es el tema del clientelismo. ¿Qué se entiende por clientelismo? Bueno, yo pagar, porque si yo llevo un gobierno hipotecado por favores, yo tengo que empezar a dar cheques de favores. Entonces agarra aquí el ministerio, agarra el instituto, agarra la organización, pero llega un momento en que esa gorda chequera del Estado se queda sin ticket. Ya no hay cargos que repartir, o por lo menos cargos importantes. Entonces, dentro de la Fuerza Armada, ¿cuál era ese largo fajo de cheques? Obviamente antes se regía, siempre se colaba uno que otro, pero por lo menos se evaluaba de una manera un poco más objetiva de acuerdo a los méritos, porque era más controlable dentro de la Fuerza Armada. Pero dentro de la Fuerza Armada eso se hace dando grados que ya no representan absolutamente nada. Da igual que usted vea un general a que usted vea un soldado. Ok, pero volviendo al tema del clientelismo, que me voy por otro lado. Si el Estado va creciendo económicamente, en el caso de que vaya creciendo como el de Venezuela en los 60, en los ingresos económicos o los índices económicos y mercantiles, en los 60 y los 70 fue creciendo, pero el clientelismo fue tal que hubo un momento en que el clientelismo y esa chequera de favores le pasó por encima
al tamaño o al índice de crecimiento económico del Estado. Por eso es que nosotros vemos lo que ha pasado en el chavismo. Si eso ocurrió en la socialdemocracia, bueno, eso en el chavismo multiplíquelo por 1000, multiplíquelo por 2000. Y otra de las cosas que hablaba allí, ya para terminar este tema digamos que lo que me dijo la inteligencia artificial referente a las cosas que se deben evitar en una socialdemocracia, es el tema de si usted tiene recursos, que esos recursos vayan dirigidos, recursos, hablemos de subvenciones, hablemos de fondos, digamos que vayan a ser depositados o colocados para la sociedad o que vayan en beneficio de la sociedad. Bueno, que esos fondos, que ese dinero solamente vaya a los sectores de verdadera pobreza, no para subvencionar a la banca, a los comercios o a unas clases medias. ¿Por qué? No es que no lo necesiten. Claro que en algún momento necesitarán empuje. Lo que pasa es que pasa lo que ocurre en Venezuela. Se creó todos estos grupos dependientes, hasta cierto punto, algunos sectores de clases medias dependientes de estas subvenciones, bancos, que esto ha pasado toda la vida en Venezuela, dependientes de que el Estado le meta la papa en la boca, e igual una clase empresarial que también se ha hecho muchísimo daño, no todos, dependientes y que también con tanto poder y tanta comida que le daba el Estado, bueno, ellos también manipulaban pues bastante. Entonces es bastante complicado esto, puede resultar hasta aburrido. Una amiga me decía, Eduardo, lo que pasa es que a veces con el tema de la ciencia política es que la cosa se torna como una clase. Bueno, pero si usted que está viendo este programa no se preocupa por entender cómo carajo llegamos al país deforme que tenemos, no, al momento de un cambio nosotros no vamos a poder entonces aplicar los correctivos como ciudadanos, porque para aplicar usted correctivos no tiene que estar en el mando del Estado. Y aquí caemos, Gocho, en lo que siempre le genera picazón a algunas personas, en que la socialdemocracia, Gocho, terminó también devorándose a María Corina, a pesar de que muchos se los dijeron y que su plan de gobierno, Venezuela Tierra de Gracia, no iba por esos linderos, bueno, pero terminó pactando con esta socialdemocracia y bueno, aquí vemos lo que vemos. Para el 28, Gocho, ¿qué proyectas? ¿Cómo ves tú este partido? Quizá lo primero que hay que decir es que todo eso que tú acabas de decir se llega a una sola conclusión. Hasta que tú no definas la propiedad en Venezuela, los derechos de propiedad, el respeto a los contratos y eliminar ese argumento de que el Estado es propietario de todas las actividades que generan riqueza y que son los verdaderos negocios, hasta que tú no te quites eso de encima, no importa el apellido que le pongas, socialdemocracia, democracia cristiana, democracia liberal, no importa. Hasta que tú no definas la propiedad, no hemos arrancado de cero. Seguimos con saldo negativo, solo en ese concepto. Segundo, el otro problema terrible que tenemos es que en Venezuela nos malacostumbramos de que quien preside el gobierno tiene la función del emperador. En Venezuela el gobierno no se gerencia, se manda. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo desde afuera habla desde el nivel gerencial, pero una vez que asume cualquier cargo, desde el prefecto de la fría para arriba, todos quieren ser emperadores. Y eso es una falacia que repetimos y repiten nuestros dirigentes políticos creyendo que los demás somos pendejos. Tercero, el problema no es el clientelismo político que aparece en la década de los 80 y 90. Ese no fue el problema. El problema es que en Venezuela siempre hubo clientelismo político, pero quien generaba el dinero no era el Estado, no eran los compañeritos de partido, sino que eran las corporaciones más importantes del mundo haciendo plata, que eran Shell, Exxon, Chevron, British Petroleum, Elf Aquitaine. Esos eran los que producían la plata. Y una vez en el gobierno se daban cargos y, por ejemplo, ¿cuál era el gran generador de cargos en Venezuela, donde se repartía más juego? En el Ministerio de Educación,
¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación tenía a los maestros, gente bien formada, se colaba tal cual pirata y tal ñángara, pero el grueso de los maestros tenían un extraordinario nivel educativo. ¿Y qué pasaba? Pero usted podía repartir cargo a los compañeritos de partido, pero ¿qué es lo que tú repartías? Salarios. En cambio, cuando agarras y te cogen las empresas que tienen que producir plata, que tienen que producir utilidad, y se las entrega a los compañeritos de partido. Y cuando digo compañeritos de partido, eso va desde el empresario dueño de una corporación arrechísima en Maracay hasta el último bodeguero en el último hueco de pregonero. ¿Ok? Entonces, cuando tienes que pasar los medios de producción a sujetos que no son dolientes, que no entienden la productividad, que no entienden que tienen que generar ganancias, sino que ellos están ahí porque ellos le pasan lo suyo al tipo que les puso en el cargo, ahí es donde se destruye el aparato productivo. Y eso es la desgracia de lo que significó los procesos estatizantes en Venezuela. Llámese las industrias de Guayana, llámese la industria petrolera, llámese las industrias que se cogieron en la zona industrial de Maracay y Valencia, todas esas corporaciones que estatizó Pérez Caldera y Pérez es lo que destruye el aparato productivo porque no había compliance, no había dolientes. Y eso fue más dañino que el manejo político per se del hecho político en el país. Otra cosa que le hizo muchísimo daño a la República es que cuando se procede a la estatización de la industria petrolera, te voy a hacer una comparación. Hasta 1975 en Venezuela entraba un chorro de plata que era el equivalente a una tubería de 15 pulgadas. Y por supuesto que había una salida de dólares de Venezuela que era el equivalente a una tubería de 5 pulgadas. Porque para que tengas producción de petróleo hay muchísimo dinero que tiene que estar siendo reinvertido todo momento. Cuando se estatiza, entonces la tubería de salida aumentó de 5 a 7 pulgadas, pero la tubería de ingreso bajó de 15 a 8. Y apenas había un pequeño margen de maniobra y por eso es que caímos en el Viernes Negro de 1982, porque era más el dinero que quería salir del que quería entrar. Y esa es parte del desastre de la estatización en general que se planteó en el país. Y de ahí en adelante, pues simplemente la tubería de salida bajó a 5 pulgadas, pero la tubería de entrada bajó a 3. Y por eso es que seguimos teniendo los déficits. ¿Pero por qué sucede eso? Porque no hay propiedad. Porque PDVSA explotó lo que le habían dejado hecho. Porque el otro problema que tenemos en Venezuela es que todo el mundo quiere hablar de un pasado que no lo construimos nosotros. El pasado por el cual yo nací, crecí y viví en democracia, esa Venezuela la construyó la visión de Gómez, que negoció con la Casa Real inglesa, holandesa y con Rockefeller para hacer la mayor inversión en país tercermundista en los primeros 60 años del siglo pasado. La gente que recibe PDVSA o que forma PDVSA recibe una industria petrolera que la habían construido otros. Y al día de hoy, ¿cuál es la mentira que le quieren meter a los venezolanos? Es que estamos llenos de talento para desarrollar el potencial venezolano. Eso es paja. Los que construyeron esa Venezuela se murieron o se fueron. Los que quedaron manejando lo que había, lo que hicieron fue medio sobrevivir e ir degradando lo que había. Y tercero, los que tú aspiras que reconstruyan el país hoy no están formados, no tienen el capital, no tienen las relaciones comerciales, no tienen el mercado y el equipo de la señora es sumamente deficiente. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú te hayas graduado en Harvard, Cornell, MIT, ¿qué prueba eso? Bueno, prueba
que tú fuiste y sacaste 20 en el examen que pusieron el profesor en la clase tal. Pero ¿cuántos empleos ha generado? Porque Venezuela necesita generar mínimo 10 millones de empleos formales. ¿Y cuál es la oferta de estos tipos? Endeudar 60.000 millones de dólares para meterle 30.000 al chatarrero de PDVSA y meterle 30.000 a la misión Rivas, misión Robinson, misión Vuelvancara, misión Minegra, misión Chucky Chucky para regalarle plata a los pobres. Esa vaina es la fórmula de Capriles, esa es la fórmula de Caldera, esa es la fórmula de Rosales, esa es la fórmula de Chávez. Entonces no entendimos. Pasamos 26 años con estos tipos y no aprendimos nada. Y ese es el problema, por qué los americanos están renuentes a correr la última milla. Porque no saben a quién le van a entregar. Y no saben si el problema venezolano puede solucionarse como Túnez, puede solucionarse como Libia o puede solucionarse como Siria. Y ese es el temor de Trump. Que Trump hoy tiene un enemigo que es Maduro y le cae a coñazos. Pero si mañana quita a Maduro y pone a la señora y la señora sale con ese equipito peorro y ponen una cagada, le van a cargar la culpa a Trump y a los republicanos y ellos no se pueden dar el lujo de pelar ese patín, porque lo peló Bush cuando trajo a Karzai en Afganistán, lo peló Bush cuando trajo a Malaki en Irak, lo peló Obama cuando dejó una merienda de negros en Libia después de Muammar el Gaddafi, peló Obama cuando saca a Hosni Mubarak y monta la hermandad musulmana, que después le toca darle un golpe a los del ejército y montar otra vez al señor Al-Sisi, que es el que manda hoy en Egipto, porque el ejercicio de Obama fue una cagada. Y después de esas fallas, ¿usted cree que Trump se va a tirar ese cacho de agua de cambiar a estas ratas como unos enemigos calificados para poner a unos socios pendejos? Ese es el problema que tenemos hoy. Le copio. Ok, Gocho, ahí te faltó nombrar a Voluntad Popular. Todos partidos de la Internacional Socialista. Hace como un año, creo que la Internacional Socialista expulsó a Voluntad Popular y veía uno de los grandes pendejos cargadores de bolsas de Leopoldo López, que se llama Sergio Contreras, tuiteando y al caso que te pareció un episodio del Chavo, es que al caso que ni queríamos estar en la Internacional Socialista. Unos tipos, unos mugrientos, como dice Milei, unos mugrientos socialistas que lo que han es querido seguir aplicando el mismo modelo vencido, las mismas estrategias vencidas, pactando con el régimen y tratándolos como si fueran colegas de fórmula política. El tema de María Corina, chamo, es un tema que da de qué hablar porque todavía hay demasiadas susceptibilidades. Yo por ahí pasaba, compartía mi programa del día de ayer y una persona me decía, no, a María Corina no se la ha devorado nadie. Y aquí hay que realmente ser pragmático y actuar como mayores de edad, que somos casi todos. Bueno, de acuerdo a las métricas de YouTube, a nosotros no nos ve nadie por debajo de 18 años. Es decir, aquí todo el mundo ya es mayorcito de edad. Entonces, siendo uno mayorcito de edad, uno tiene que ser pragmático y saber dividir las cosas. Aquí la gente, porque uno critica la mala gestión y las malas acciones políticas de María Corina, es que la ofenden, es que la dama de hierro. No, amigo, mira, estoy seguro que María Corina debe ser un amor de persona y será una persona extraordinaria, pero eso es como persona, eso es en su casa, eso es, bueno, qué sé yo, en la parte profesional, en donde se haya desarrollado, pero eso no quiere decir que como política o como actor político ella está ejerciendo una buena función. De hecho, es que ni siquiera se ve que esté ejerciendo una función. Tú hablas de los equipos políticos o de los equipos económicos. María Corina ni tiene equipos, ni son economistas o no son económicos o no actúan como economistas. Y ni hay equipo porque no actúan como equipo y tampoco son políticos. Entonces, esto es una fórmula para un desastre. Yo la semana pasada me sentaba con una persona de bastantes años, bastante analítica, y bueno, estuvimos hablando del tema, ¿no? que siempre nos atañe y prácticamente es imposible para los venezolanos, y yo le hacía la pregunta, porque él decía, bueno, es que yo veo la evolución de María Corina, tal, y yo le decía, ok, vamos a imaginar que por alguna situación, el día de mañana, literalmente mañana llega María Corina al poder, con Edmundo González, que no creo que lo asuma porque es una persona muy venida menos, debilitada totalmente, una persona que, de hecho, en círculos internos ya se filtra que dice, yo no quería este peo y no lo quiero asumir. Además que con sus actitudes siempre lo confirma. Pero bueno, vamos a imaginar que llegaron al poder.
Y esta pregunta la dejo abierta para tu audiencia y para las personas de mi audiencia que nos están viendo. ¿Estarán ellos o han demostrado la capacidad para aguantar el chaparrón y el joropo que les va a meter el chavismo, el madurismo y todos los grupos criminales que hay contando la Fuerza Armada para sacarlos del poder nuevamente, como han hecho en la larga, en la infinita espiral que han hecho en Latinoamérica? No han demostrado que tengan esa convicción o ese ejercicio, bueno, irraudo y con carácter del poder. Esa es mi apreciación. Esto respóndanselo para ustedes o déjenlo allá abajo en los comentarios. Gocho, el tema de Afganistán e Irak. Yo hace como 10 años vi un documental brutal que estaba en HBO sobre lo que gastó Estados Unidos intentando establecer democracias occidentales en estos países. Eso fue, bueno, eso fue un chorro de dinero que se perdió. Y obviamente los gringos van aprendiendo de eso. ¿Y por qué se perdió ese chorro? Porque no funcionaron los sistemas y todo se perdió, todo se diluyó, ni siquiera ellos consiguieron sus objetivos. Por eso es que tú dices algo que es muy cierto. A mí no me consta, no tengo las pruebas, pero tampoco tengo las dudas. El gobierno de los Estados Unidos debe estar diciendo, amigo, yo aquí no apoyo a nadie, para lanzarme yo a ese punto negativo, llevando yo un gobierno como lo estoy llevando en el caso de Donald Trump, donde medio estoy parapeteando las cosas. Yo facilitar que llegue un gobierno, unas personas grises que ni siquiera han dejado ver realmente cuál es, digamos, cuál es su proyecto, o si realmente ellos están dispuestos a separarse de esta locura que ha sido Venezuela. Eso no deja de estar bastante complicado, Gocho. Mira, Gocho, como siempre, un gusto compartir contigo. Nosotros siempre estamos aquí luchando con los horarios. Pero antes de irme, Gocho, una última pregunta o un último tema a desarrollar. Y es el tema que a mí me genera demasiado curiosidad por lo que venía pasando. Porque esa debilidad de oposición política ha causado que, bueno, salga cada grupo y muchos grupos también venidos del seno del chavismo, disfrazados como que, bueno, vengo a presentar una solución en contra del chavismo, pero son agentes del chavismo. Y entonces salen estos grandes proyectos que yo desde un principio he tenido la suerte de identificarlos. No es que siempre tenga la suerte, pero en este caso tuve la suerte de identificarlo como un proyecto un poco loco o sin estructura, que era el proyecto de Ya Casi Venezuela. Yo no sé si eso se va a dar o no. Lo que me llama la atención es la irresponsabilidad, la capacidad de no tener respuesta de las personas que vendieron ese proyecto y, bueno, ponían la mano y ponían, bueno, los pies y ponían el cuerpo sobre un yunque, no, porque es que esto es lo que va a resolver, y donen, y algo. Vi las declaraciones hace poco, esta semana, de Iván Simonovic a Sergio Novelli, y mira, de verdad es muy irresponsable. No tengo nada personal, como siempre, las cosas se tienen que criticar, no tengo nada personal contra Iván Simonovic, pero como venezolano es tremendamente irresponsable que ahora vengan diciendo el Norbey Marín y los que han venido. No, bueno, yo no sabía nada. Yo lo que vi es que ahí había algo y quien se asome yo lo apoyo. Quien se asome, la cantidad de la galería de locos que han salido y que lo que han dejado es muerto, preso y estafas y hay algunos que ni siquiera se conocen. Pero hay gente que se ha dedicado, bueno, a dejar unos monos por ahí increíbles. Entonces tú realmente vas a decir, no, aquí hay que apoyar a quien salga. Y no, yo no sabía nada. Mira, es tremendamente irresponsable y esto deja más al desnudo los vacíos que tenemos en una Venezuela donde no existe una oposición y tampoco se están dando los espacios para construirla. Porque como viven en su domo, viven en su burbuja, a todos los grupos que van, digamos, intentando abrirse espacio, pues no les permiten que entren. Por eso aquí la primera necesidad es salir de la oposición, duélale a quien le duela, Gocho. Bueno, fíjate, yo lo que creo con respecto a la jugada de Prince. Gocho, te estás ahí haciendo como un cafecito, estás ahí como colando un café. No, estoy terminando de completar el desayuno, hermano, porque yo no soy cuerpo glorioso, pero sí. A ver. Te voy a decir lo que yo sé de Ya Casi Venezuela, ¿ok? Primero, yo me reuní con Eric Prince el año pasado. Bueno, no sabía, qué bien. Bueno, entonces, o sea, créame que a mí me llevaron a un sitio y allá llegó el sujeto, el mismo que sale en televisión, no era el clon. Y la conversación, te puedo decir
que el tipo tiene su plan. Él. Los que estaban en la parte, vamos a decir, la comercialización o el proceso de relaciones públicas, eso es otra cosa. ¿Ok? Y esos son los que tienen el chicharrón del Yacasi Venezuela. Segundo, ¿cuánta plata recogieron? No sé. No sé 1.800.000 de acuerdo a Norbert Marín. No sé, ese no me interesa, ¿ok? Pero créeme, la jugada era crear una campaña de relaciones públicas de decir que había otra jugada. Pero esa jugada tenía dos condicionantes. El primero, que es que la señora Machado tenía que apoyar esa jugada y ella tenía que empujarla y ella tenía que agarrar y comunicarse con los americanos para que liberaran parte del dinero que le tienen confiscado a los chavistas para pagar esa cuenta. ¿Qué crees tú? Eric Prince firmó un contrato para el chicharrón de Haití, que es el 15% del chicharrón venezolano y eso cuesta $500 millones. O sea que la jugada de Prince en Venezuela tiene que ser una jugada como de $1.000 millones. Y la plata la hay, porque la plata la tiene las cuentas bloqueadas de Citgo, o la plata está en la plata confiscada de los chavistas, o la plata está en el oro de Inglaterra. Entonces la plata la hay. Pero el problema es que tiene que haber dos voluntades políticas. La voluntad política de la señora Machado y el señor González, y ellos que le pidan y convenzan al catire de que ellos están dispuestos a jugar con Prince y hasta cuánto están dispuestos a meterse para lo hondo. Pero yo creo que esa parte no se dio. Y eso es lo que hace que se caiga todo. Porque en mi conversación, el tipo tenía claro la lista de blancos, tenía claro los objetivos, tenía claro con qué se los iba a cascar, tenía claro con qué se los iba a sonar. Y no eran venezolanos. Esos eran soldados de la fortuna de cualquier parte del mundo. Entonces no era un problema de paisanos y no era un problema del manejo del flujo de caja, que estos muchachos de la jugada institucional no eran los que iban a manejar la plata de Prince, olvídate. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que si la señora no echa para adelante y ella no le pide, y la otra era que esa jugada pasaba por si el catire no ganaba. Pero una vez que el catire gana, Prince, que es un tipo con unas extraordinarias conexiones en el nuevo gobierno, el tipo pidió línea y le dijeron, coño hermano, aguántate, porque fíjate que la tipa, que es la que tiene que pedir la ayuda, no dice nada. Entonces, ¿cómo nos metemos nosotros en ese chicharrón? ¿Cómo nos metemos nosotros a sacar plata confiscada de Venezuela para darte la tipa que voltees esa vaina? Y después vamos a tener a los diputados y senadores demócratas clavándonos el cuchillo porque nosotros dispusimos de unos reales que no estaban en el presupuesto. Por eso es que se cae. Más allá de la jugada de lo que llaman el PR campaign, que es la campaña de relaciones públicas, el problema es que si no hay voluntad política de parte de los nuestros, el tipo no puede hacer más. Ahora, ¿dónde está la irresponsabilidad? Coño, mano, dígalo, ¿entiendes? El problema no es que Prince no tenga el plan. Fíjate que Prince lo buscaron en Haití y en 15 días había volado como a 200 malandros con drones. Los voló para el coño. Entonces no es que el tipo no tenga la capacidad, ni tenga el armamento, ni tenga la visión. El tipo tiene visión para toda vaina. Vele los programas semanales para que tú veas que el tipo tiene soluciones para el problema de Mali, tiene soluciones para el problema de Israel, para el problema iraní, para el problema de Siria. El tipo, coño, eso es un guerrero, hermano. Entonces no es la incapacidad del tipo, es la falta de voluntad de parte de los nuestros. Y eso es la verdad que hay que decir. Más allá de que si se cogieron esa plata, ¿tú crees que Eric Prince, que es un tipo que no lo tumban por $2.000 millones, hecho el toche? El carajo vive en Dubái, ¿ok? Porque el carajo consideró que en las escuelas donde él tiene a sus hijos en Dubái lo están educando mejor que las escuelas Walk en Virginia, que es donde el carajo tiene la finca Blackwater, y se lo llevó para allá. ¿Entiendes? Es un tipo planetario. Ese carajo está hoy aquí, mañana está en Dubái, pasado mañana está en Washington y al otro día está en Europa. Eso es un problema. ¿Tú crees que 1.200.000 o $2 millones que haya recogido este casi Venezuela
le hace algún scratch o le jurunca un barro. Gocho, el tema, volvemos al tema es de dime con quién anda. Yo no dudo que el tipo sea un marciano, pero me deja mucho que pensar que un tipo de ese nivel se haya juntado y haya permitido que las redes se las llevaran estos payasos. Bueno, que lo hermano, que hacen pero es eso es lo que... un proyecto y convertirlo en un reality. Pero Por eso es difícil acuérdese, creer en esa vaina. pero acuérdese, en política no son los tractores John Deere que usted quiere, sino los bueyes con los que le toca arar. Eso fue lo que él consiguió y eso fue con lo que él jugó. De hecho, yo fui solamente a una entrevista y no supe más. ¿Ok? Y me pareció, yo dije, bueno, si le suena la flauta, machete, que le salga la vaina bien. Y yo dije, me necesitan para algo. Me dijo, no, ya tenemos todo cuadrado. Bueno, machete, éxito. Chao, ¿entiendes? Pero eso es lo que yo puedo decir. Esa es la verdad que yo sé. ¿Ok? Más allá de eso, lo demás es elucubración. Pero sobre todo, acuérdate, el problema es que si no hay voluntad criolla, no camina nada. Y por eso es que el catire no. Ahora, otra, para terminar el programa, o lo que tú quieras. Por ejemplo, todo el mundo anda hablando de que el pollo se entregó y que el pollo va a cantar. Sí, pero el pollo va a cantar para tratar de quitarse 4 cadenas perpetuas y rebajarlas por lo menos a 15 años para ver si hoy que tiene 65 sale de 80. Esa es la apuesta del tipo. ¿Ok? Porque si no lo iban a dejar podrir y que se secara. Pero ¿tú crees que la información que va a dar el pollo es para salvar Venezuela? No. La información del pollo es para entregar a cuántos americanos participaron en el robo de la elección del Catire en el 2020. La información del pollo es para reventar cuántos americanos participaron en la jugada de la exportación de Los Ángeles del tren de Aragua a los Estados Unidos. La declaración del pollo es para echarle paja a ver cuántos sujetos de la Corporación de las 3 letras participaron en el chicharrón contra Tron desde Venezuela. La declaración del pollo es para echarle paja a ver cuántos iraníes mandaron con pasaportes venezolanos a hacer destrozos en los Estados Unidos. La declaración del pollo no es para salvarnos a nosotros. Que en medio de esa jugada pudiesen recoger al Bigotón como jefe de una banda terrorista. Eso es accesorio, pero lo principal es ver a cuántos americanos van a joder por haberse asociado con Venezuela y con Irán para hacer daño a los Estados Unidos. Entonces, el problema es que seguimos. Los americanos tienen a Venezuela como un enemigo cierto y como, vamos a decir, como un absceso en la pierna al cual tienes que espicharlo y sacarle el pus. Pero el problema es que para Venezuela, nuestro problema es el futuro del país y de la República. Y eso son 2 objetivos distintos. Pero para que ese objetivo se pueda alinear con el objetivo americano, tiene que haber una voluntad política de parte de los que tienen hoy el mandato, que es la señora y el señor, y no están actuando en esa consecuencia máxime cuando vemos la declaración de la señora con este impresentable de Jorge Ramos, que dice que no hace falta que metan tropas en Venezuela. Coño, vale, eso es un autogol brutal. Fuerte, fuerte. Mire, Gocho, aquí hay muchas cosas que uno ir deliberando y hablando, y ahí veo que la gente, bueno, es que lo que siempre la gente se molesta y los comentarios, que por qué se meten con una dama, que por qué están desacreditando. ¿Quién está desacreditando? Aquí estamos hablando de argumentos y de lo que funciona y de lo que no funciona. Ahora, si usted quiere ir a la guerra con Hello Kitty, porque aquí estamos hablando es de una guerra contra un estado, contra un estado o contra un narcoestado genocida. Si usted quiere ir a la guerra con Batmaru y con Hello Kitty, pues vaya, pero nosotros no necesitamos peluche, nosotros necesitamos gente que realmente se le vea, bueno, las ganas de hacer un cambio cuando pele los dientes. Esa es la cruda verdad. Mira, fíjate, ¿por qué en Siria parece que tienen el tema resuelto? Primero, porque los sirios pusieron carne y sangre. Y segundo, porque apareció un fiador. Porque Estados Unidos dijo, yo no pago esa cuenta más nunca. Y apareció el príncipe Mohamed el Machete y dijo, coño, Catire, yo le pago la cuenta al tipo. ¿Entiendes? Yo lo cubro.
Y el catire dijo, bueno, hermano, si tú lo cubres, yo le levanto el pote. Eso es lo que está pasando. Pero primero, los sirios pusieron carne en el asador y muertos. Y segundo, los saudíes están dispuestos a poner la plata. La pregunta de nosotros es, ¿cuándo vamos a poner carne y sangre nuestra? 1 y 2, ¿quién es el fiador? Porque creo que las dos opciones no la van a tomar los americanos. Y esa sí es nuestra tragedia. Mira, Gocho, cerrando aquí, recuerdo que cuando estaba el tema del boom del interinato, 2020, todavía quedaba algo del 2020 del interinato, había corporaciones chinas que estaban intentando hacer contacto con personas del interinato porque decían, yo me tengo que poner y alinear del lado del equipo ganador. Lo mismo pasa en la parte política. ¿Por qué salieron fiadores o por qué salió diciendo gente, epa, yo pongo el dinero? Porque ven que están tratando con gente seria y con gente que realmente está demostrando que tiene la vocación, el deseo y la responsabilidad de trabajar, pero eso no lo tenemos en Venezuela. Pero ya serán cosas que iremos desarrollando. Y hay una última cosa, que es que en toda corporación militar hay un factor que se llama la Inspectoría General. ¿Quién te evalúa? Entonces, Estados Unidos levanta el pote. Mohamed el machete pone la plata. Los sirios ponen la sangre, pero Israel es el evaluador. Si se come la luz, igual se lo van a cascar. En esa ecuación, ponla en Venezuela. ¿Quién es el fiador? No hay. ¿Quién es el inspector? El inspector no es Brasil, no es Colombia, no es Guyana, no es Curazao, no es Trinidad. Y además, ¿quién pone la plata? Entonces, el problema que tenemos es que queremos que las cuatro patas de esa parte la hagan los americanos, y los americanos dijeron, no, si ya tan toche, si yo tengo una economía que salvar, si yo tengo que gobernar para 350 millones de americanos, si yo tengo la oferta de 13 trillones de dólares de inversión en Estados Unidos y voy a perder yo tiempo con 21 millones de maulas que no son capaces ni siquiera de poner la sangre ellos para salvarse, y voy a poner yo al hijo de John, la hija de Patrick, la sobrina de Martha, a ir a arriesgarse en ese peo que es Venezuela. Ese es el problema, hermano, es un problema pragmático y no lo queremos aterrizar. Bueno, don Eduardo, se nos acabó el tiempo y muchísimas gracias por la invitación. No, a ti, Gocho. Los invito, además que el Gocho comentó algunas cosas del pollo que no todos los comunicadores van diciendo, y es sencillamente la verdad. Desarrollé un programa la semana pasada que está interesantísimo, el sábado, pueden buscarlo en mi canal con sentido crítico, hablando de realmente, con pragmatismo y realismo, qué es lo que representa la detención del pollo. Bueno, un fuerte abrazo, Gocho, pásala bien, pásala bonito, terminas de ahí de comer tu pancito, tus hojaldritos, lo que sea que te estés comiendo, y un fuerte abrazo a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, a las personas que estuvieron bastante activas por allí escribiendo. Se les quiere, se les estima y se les aprecia. Saludos. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.